Bueno, amigos, nos habíamos quedado en la forma de formalizar, el objetivo de formalizar la mecánica cuántica. Vamos a ver, para convertir los retazos hasta entonces descubiertos en una teoría bien fundada, ¿vale? Con reglas claras, fue un proceso en el que participaron muchos nombres, entre ellos algunos de los científicos más reputados, como hemos dicho hasta el momento. Como por ejemplo Dirac, Heisenberg o el propio Einstein, que realizaron contribuciones notables a la causa, por lo que resultaría injusto atribuir la paternidad de la mecánica cuántica solo a uno de ellos. Sin embargo, nos centraremos en la figura que logró proporcionar la imagen clara y más intuitiva de todo este asunto. Se trata del austríaco Erwin Schrödinger. ¿Os acordáis del experimento de los gatos de Schrödinger, ¿vale? Quien, como muchos otros, intentó fundar una teoría cuántica que pudiese describir los fenómenos observables en base a una auténtica mecánica que debía ser capaz de explicar tanto el movimiento de los cuerpos como sus causas subyacentes. Para conseguirlo, se basó en los resultados obtenidos hasta entonces de la cuantización y las observaciones, ¿vale? Y se propuso determinar cuál sería su análogo en la forma de las ecuaciones de Newton en el nuevo mundo cuántico, ¿vale? Desarrollando el mecánico cuántico, se postuló la existencia de una función matemática capaz de contener toda la información accesible para el sistema estudiado. A dicha función se la conoce como la función de onda. Para determinar la función de onda, se asume que ésta cumple la ecuación diferencial que hoy conocemos con el nombre de ecuación de Schrödinger, ¿vale? Se trata de una ecuación muy difícil de resolver, incluso para casos sencillos, puesto que incorpora derivadas temporales y espaciales. La ecuación de Schrödinger permite explicar la cuantización de la energía en el ámbito atómico sin necesidad de incluir los postulados artificiales necesarios en el modelo de Bohr, y gracias a ella otros investigadores consiguieron extender todavía más los límites de la nueva física. A pesar de su utilidad, la función de onda genera una estela de consecuencias inesperadas y sorprendentes. Hasta ese momento, las ecuaciones de la física permitían obtener cualquier cantidad que deseásemos calcular con un grado de precisión sin límites. La única barrera para saber exactamente a qué velocidad viaja una partícula, cuál es su energía o posición, era la misma pericia del experimentador, ¿vale? En la mecánica cuántica, por el contrario, eso no es posible, porque para fijar la posición de una partícula, por ejemplo, podemos iluminarla lanzándole un fotón, pero cuando el fotón choque con la partícula a la velocidad de esta, la misma partícula cambiaría. Podemos iluminar más fuertemente la partícula para determinar mejor su emplazamiento, pero el resultado será cambiar aún más el valor de la velocidad. A ese efecto conocido como el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿os acordáis? El principio de indeterminación que lo leímos en capítulos anteriores en el espacio cuántico, ¿os acordáis? Pues ahí podéis mirarlo y ahí podéis ver un poquito sobre lo que se refiere esta teoría. Nos impone este efecto que a la precisión con la que podemos medir parejas de cantidades, en este caso posición y velocidad, pero que os acordáis que decíamos que no se podían dar simultáneamente, o medías el espacio o medías la velocidad, pero las dos a la vez era muy complicado. Simplemente no se puede calibrar todo tipo de variables con una precisión absoluta. Esto nos lleva al mundo de las probabilidades. La limitación que nos impone el principio de indeterminación nos refuerza a sustituir la certeza por la probabilidad. No podemos saber dónde está la partícula, pero sí dónde más probablemente puede estar o localizarse. A pesar del éxito de la mecánica cuántica a la hora de describir y predecir sucesos, sus propios fundadores estaban inquietos por la respuesta y la interpretación de dichos resultados.
Si lo único de la indeterminación nos impone restricciones acerca de lo que podemos medir, si la dualidad onda-corpúsculo nos permite observar un sistema como onda o como partícula, pero no como ambas cosas a la vez, ¿en qué queda la objetividad física? ¿Cómo podemos estar seguros de nada en un mundo tan nebuloso? Es decir, que si no nos permiten estudiar la simultaneidad de ambas cosas, digamos que para qué sirve la ciencia o la física cuántica. Autores como Borg y Heisenberg afirmaron que la función de onda representa todo lo que podemos saber del sistema y que lo que no podamos extraer de ella es como si no existiera. No tiene sentido preguntarse dónde está la partícula antes de medir su posición. Por ejemplo, el propio concepto de la posición deja de tener sentido, puesto que la partícula tiene una probabilidad real de encontrarse en cualquier lugar. Solo cuando se la mide, la función de onda colapsa y toma un valor concreto. En cierto modo, la partícula escoge, entre comillas, su posición cuando la observamos y no antes, es decir, que solo cuando es visible es cuando podemos medirla. Este peculiar aspecto de la mecánica cuántica es el que permite que una partícula pueda estar en cualquier parte hasta que se observa o podemos observarla, y suele ilustrarse con el gato, el famoso ejemplo del gato de Schrödinger. El experimento imaginario, este experimento que fue tan famoso, consistía en que el famoso felino se encuentra en una caja cerrada junto a una partícula radiactiva y un frasco de veneno. Si la partícula se desintegra, un martillo caerá sobre el frasco causando la muerte al gato. Si no lo hace, este sobrevivirá. Básicamente, hay muchos ejemplos de esto de la teoría de Schrödinger que podréis mirar en internet. No me voy a enrollar ahora con esta historia porque es bastante larga, pero bueno, básicamente para que os hicierais una idea, es básicamente lo que nos quiere decir esto, es que la simultaneidad era imposible, ¿vale? Einstein, poco amigo de las fantasías, era reacio a admitir un mundo en el que la realidad física es incierta y depende del observador. Como explicación alternativa, apoyó una formulación mecanocuántica llamada teoría de variables ocultas, según la cual el mundo cuántico es preferiblemente o perfectamente determinista, es decir, cada causa tiene siempre su mismo efecto. ¿Vale? Es posible que sea físicamente imposible acceder a la información de esas variables ocultas e imposible acceder a la información de dichas variables. Si pudiésemos conocerlas, sería posible volver al mundo similar newtoniano donde hubo certeza y exactitud. El físico norteamericano Hugh Everett, este es súper importante porque es el que nos va a ayudar luego en la teoría de los multiversos o mundos paralelos. Os pido que no os olvidéis de él porque para mí es uno de mis favoritos. El físico norteamericano Hugh Everett propuso una interpretación alternativa llamada interpretación de universos múltiples. Según su visión, cuando miramos dentro de la caja para ver el estado del gato de Schrödinger, nuestro universo se desdobla en otros dos universos. Uno de ellos, el gato, está vivo y el otro está muerto. Y ojalá esté vivo, porque me dan pena los animalitos. De algún modo, cada vez que hacemos una observación, nuestro universo se desdobla, en el que tenemos tantas posibilidades como resultados posibles deriven de este desdoblamiento. Ni que decir tiene que la interpretación de Everett es un filón para los amantes de la ciencia ficción. Acordaros de la serie Stranger Things, que está muy basado en esto, pero es solo una entre muchas, ¿vale? Una de las teorías de las muchas que hay. La naturaleza y el significado de la mecánica cuántica sigue bajo la discusión filosófica y científica. Filosófica porque siempre deseamos saber qué significan las cosas, y física porque una interpretación alternativa podría abrir el camino hacia una unificación de la mecánica cuántica, como la teoría de la relatividad, desembocar en la anhelada teoría del todo de Stephen Hawking, ¿vale?
disipando los pequeños nubarrones, es decir, vamos a desenmascarar un poco estas nebulosas que quedan ahí con la física cuántica o la mecánica cuántica. Acabamos de ver como una de las dos pequeñas nubes oscuras de Lord Kelvin, su catástrofe ultravioleta, abrió el camino a la mecánica cuántica. La otra pequeña nube era el experimento de Michelson-Morley sobre el éter, en el cual desembocó a su vez a una segunda gran teoría de la física moderna del siglo XX, la relatividad. A finales del siglo XIX se creía que las ondas electromagnéticas debían tener un soporte material cuya vibración permitiera su propagación, al igual que el sonido se propaga por el aire. Nadie sabía de qué estaba compuesta esta sustancia, ¿vale? Nadie sabía de qué estaba compuesta la sustancia, de qué estaba formada, por lo que la bautizaron con el nombre de éter, como en la filosofía y la cosmología antigua de Aristóteles, etcétera, etcétera, incluso antes, ¿vale? Acordaros de Anaxímenes, Anaximandro, todos estos grandes filósofos que decían que el mundo era plano, el plasma, etcétera, etcétera, ¿vale? A la elevada velocidad de la luz y el hecho de que no se percibiese rozamiento con los planetas, de sus órbitas se sugería que se trataba de un elemento al mismo tiempo rígido y muy tenue, además omnipresente, puesto que transmitía la luz de las estrellas que vemos en la bóveda celeste en todas direcciones. Digamos así un poquito, por llamarlo de alguna manera, la propia materia oscura, ¿vale? De existir el éter, había proporcionado un sistema de referencia único para todo tipo de movimientos, lo que aprovecharía para intentar determinar la velocidad absoluta de la Tierra. Uno de los experimentos más famosos fue realizado en 1887, en el que Morrison, mediante un haz de luz que rebota en el espejo semitransparente, produce dos haces que rebotan a su vez en sendos espejos y se vuelven a combinar en un solo haz. Durante ese proceso ambos haces recorren una misma distancia idéntica de velocidad. Si por el contrario uno de los rayos se mueve en la dirección de movimiento de la Tierra, recorridos por los haces acaban siendo diferentes. Michelson-Morley y Morley utilizaron un interferómetro para este instrumento para medir las variaciones minúsculas de la distancia recorrida de un haz de luz. Se espera que, alternando la dirección y el viaje de los rayos, conseguirían determinar la velocidad y dirección del movimiento en el interferómetro, que no me sale la palabra, y por tanto de la Tierra en este caso, con relación al éter. Sus resultados, publicados en 1887 en la revista The American Journal of Science, arrojaron un resultado sorprendente: la Tierra no se mueve. Cuidado, que esto sí que es interesante, y sin embargo sí que se mueve, como dijo Galileo. En concreto, gira en torno alrededor del Sol a una velocidad de 30 km por segundo y su traslación alrededor de la Vía Láctea es aún más veloz, habida cuenta de la precisión alcanzada por un experimento realizado por Michelson y Morley. Tan solo cabían dos explicaciones: o bien el éter se las arregla para seguir a la Tierra en su movimiento por el universo y por tanto el movimiento relativo entre ambos es nulo, o sencillamente el éter no existe, que esto es lo que luego se ha demostrado con teorías posteriores de que precisamente seguramente no. Implícitamente se ha supuesto que las velocidades de la luz y de la Tierra pueden sumarse de forma sencilla. Cuando el rayo viaja en el sentido del movimiento de la Tierra, la velocidad relativa entre la luz y el espacio contra el que va a rebotar será... aquí voy a dejar la fórmula: V menos V, V mayúscula menos V minúscula. Después del rebote, su velocidad relativa respecto a esta será V mayúscula más V minúscula. Los resultados del experimento se sugerían que la V minúscula
la velocidad respecto del éter era igual a cero, es decir, que no existía seguramente. Hoy sabemos que el espacio entre cuerpos celestes está prácticamente vacío. El concepto de campo electromagnético explica la transmisión de ondas por el espacio sin necesidad de soporte material alguno. Es decir, que el propio vacío es lo que relaciona a dos cuerpos entre sí mismos, pero no necesariamente el vacío es como tal una materia o una carga o algo que esté influyendo entre dos cuerpos. No sé si más o menos puedo explicarlo, pero con éter o sin éter, el caso es que la Tierra sí que se mueve. ¿Por qué este movimiento no apareció en el experimento de Michelson-Morley? Pues no tenía sentido alguno. Claro, no es de extrañar que Michelson durante el resto de su vida creyera que su experimento había sido un fracaso. Era el momento de las soluciones descabelladas. Una de ellas fue propuesta en 1892 por Hendrik Lorentz y consistió nada menos en una escritura de los conceptos de tiempo y el espacio, una reescritura de ambos conceptos. La mecánica clásica nos permite relacionar las velocidades que miden los observadores en sistemas de referencias distintos mediante una relación sencilla conocida como la transformación de Galileo. En ella las velocidades pueden sumarse linealmente, de forma que la velocidad del cuerpo respecto a A es igual a la velocidad del cuerpo respecto a B, más la velocidad de B respecto a A. Ahora bien, Lorentz, imaginemos una transformación diferente, una que permitía combinar las velocidades de tal forma que la velocidad de la luz sea siempre la misma. ¿Es posible o era posible, vamos a decirlo de alguna manera, tener una transformación así? Pues matemáticamente lo es. A partir de este punto adoptaremos la convención habitual de llamar a la velocidad de la luz en el vacío, y teniendo dos sistemas de referencia como A mayúscula y B mayúscula, supondremos que el sistema de referencia B mayúscula se mueve a lo largo del eje X con una velocidad de V minúscula respecto al sistema A. Esto es un poquito de abstracto explicarlo así, pero vamos, más o menos lo que intentó decir Lorentz es que halló una relación entre las coordenadas de ambos sistemas de referencias, de tal forma que la velocidad se manifestase de forma constante. En esa relación, o a esa relación, se la conoce como transformación de Lorentz. No parece que el propio Lorentz fuese consciente de las consecuencias finales de su transformación, pues se limitó a proporcionarla la teoría por mero efecto de cálculo. Otros físicos y matemáticos de la época, como Fitzgerald, Poincaré o Larmor, jugaron con las ideas similares, pero ninguno tuvo la combinación suficiente para convertirlas en una teoría nueva y revolucionaria. De todos modos, os dejaré, como siempre, en el recuadro de comentarios el acceso a estas teorías para que las podáis contemplar vosotros con su particularidad y con su detenimiento, porque como ya os digo, yo tampoco soy matemático y no quiero liaros mucho más, ¿vale? En honor a estas disquisiciones estaba el puesto reservado para el científico más grande de todos los tiempos, Albert Einstein. Su revolucionaria teoría de la relatividad llamada especial, más adelante, cuando se desarrolló la relatividad general, parte de dos sencillos postulados. Primero, las leyes de la física son iguales para todos los observadores inerciales, es decir, no acelerados, es decir, observadores, digamos, estáticos, ¿vale? Y la velocidad de la luz en vacío, punto número 2, es siempre la misma con independencia de la velocidad de la fuente de luz con respecto al observador. Esto es muy importante. El primer postulado es una extensión del llamado principio de relatividad de Galileo, según la cual las leyes de la mecánica son las mismas en todos los sistemas inerciales. En 1905, Einstein entendió la relatividad de Galileo al campo de la electrodinámica elevada
elevando el concepto de la categoría de principio fundamental y consiguió deducir las transformaciones de Lorentz que garantizan la validez de las ecuaciones de Maxwell. Esto es muy importante, están relacionadas las tres cosas, pero el precio que había que pagar era elevado. La relación entre el tiempo medido por el observador fijo y el tiempo que registra un observador que se mueve depende de la velocidad de este último, es decir, que claro, si el observador va más rápido, pues evidentemente la forma de medir esa velocidad pues también irá más rápida. En cambio, el observador que lo mide estáticamente pues siempre será constante, será la misma. El resultado es algo que contradice nuestra experiencia cotidiana. El tiempo ya no es una cantidad absoluta, sino que depende de la velocidad en la que viajamos. Es decir, que el tiempo es relativo. Es verdad, no es lo mismo llegar de Madrid a Galicia, por ejemplo, en un coche que va a 200 km por hora y a lo mejor tarda, 5 horas en llegar o 4 horas y media, que ir los mismos kilómetros en un coche que va a 90 por hora y tarda 8 horas en llegar. Evidentemente la velocidad de desplazamiento es la que se antepone o la que restringe el tiempo de llegada. Es un ejemplo muy sencillo de explicarlo. A las velocidades habituales a las que se mueve el ser humano, este efecto es minúsculo. El reloj es un viajero que se desplazase a 300 km por hora, en un trayecto de 1 hora de duración se retrasaría a una 10.000.000ª de segundo. El efecto de retraso de los relojes en movimiento solo resulta apreciable a altas velocidades, pero la dilatación temporal también significa una contracción espacial. Imaginemos un rayo de luz que viaja horizontalmente. De nuevo, los observadores fijo y móvil miden la misma velocidad de la luz, pero recordemos que la velocidad es igual a la distancia dividida por el tiempo, es decir, que ambos observadores miden tiempos distintos, ¿vale? De modo que la única posibilidad de mantener un valor constante es que también midan una longitud diferente. El observador fijo notará que un objeto con una longitud en reposo se contraerá cuando el viaje a una velocidad X. Visto desde la estación, el vagón del tren se hace más corto y un reloj en su interior se atrasará. Por dentro del propio vagón las cosas parecen normales. El observador móvil no nota ningún cambio en las dimensiones de los objetos que hay en el interior del vagón y todo lo que indique cambios del tiempo desde el reloj hasta sus propios latidos seguirá sin cambios aparentes. Solamente cuando los observadores se junten y comparen sus relojes comprobarán que algo ha variado. Todas estas rarezas de tiempo y de espacio no fueron descubiertas solamente por Einstein. La contracción de Fitzgerald y de Fitzgerald-Lorentz para la longitud de esto fue planteada en 1889. La dilatación temporal fue conjeturada por Joseph Larmor en 1897 y en 1903 Henri Poincaré, el matemático francés, postuló que no cabía pensar en espacio y tiempo como conceptos absolutos. Incluso las famosas relaciones de masa y energía, es decir, E igual a m por c al cuadrado, habían sido sugeridas con anterioridad ya en 1905. Sin embargo, Einstein hizo mucho más que redescubrir la transformación de Lorentz. En lugar de limitarse a aceptar las rarezas o proponer transformaciones para ajustar las leyes particulares, postuló la equivalencia de las leyes de la física para todos los observadores inerciales, junto con una constancia de velocidad de la luz en el vacío. A partir de ahí construyó su teoría. De esta manera, tanto las transformaciones de Lorentz como la dilatación del tiempo, a la transformación del concepto de simultaneidad, todo pudo explicarse a partir de sus dos sencillos principios: principio de la relatividad general y el tejido del espacio-tiempo. Fue cuando el propio concepto del tiempo y espacio como entidades separadas se desvaneció. En su lugar apareció un espacio-tiempo
de 4 dimensiones, X, Y, Z y T, como entidad única e inseparable. Desde entonces, un punto en el espacio tridimensional ha dejado de tener realidad física por separado, pero combinado con un instante de tiempo describe un suceso tetradimensional. La distancia entre dos puntos se sustituye por el concepto intervalo y la clásica trayectoria deja paso a una línea del universo, una línea imaginaria. ¿Os acordáis? Que describe un conjunto de sucesos que ocupa una partícula a lo largo de toda su historia pasada, presente y futura. ¿Os acordáis cuando en la serie Stranger Things habla del funambulista y la pulga? Pues las leyes de las dos dimensiones, el ser humano puede ir adelante y hacia atrás, pero con esta teoría de la tridimensionalidad, de la teoría de la relatividad de Einstein, la pulga también se puede desplazar de lado a lado o incluso del revés. Acordaros de esto. Esto es lo más importante y lo más revelador de la física cuántica. Os dejaré, no obstante, en este cajetín, como os digo, todas las teorías para que las podáis leer y experimentar poco a poco con los ejemplos y cositas que os dan para que se afiancen los conocimientos. Existen, no obstante, sistemas de referencia en estado de aceleración o deceleración que no cumplen dicha regla. El ejemplo clásico del avión que está acelerando en la pista de despegue, incluso con las ventanillas cerradas, el viajero podrá notar a partir de la aceleración que ha cambiado su estado de movimiento. Ese hecho parece dotar al movimiento de un carácter absoluto, cuando es medio en sistemas de referencia acelerados, también llamados no inerciales, frente al carácter relativo de los sistemas sometidos a una velocidad uniforme, llamados inerciales. A Einstein no le gustaba esa dicotomía y prefería imaginar un universo donde todos los observadores inerciales o no experimentasen las mismas leyes físicas. Con tal fin dedicó sus esfuerzos a extender su teoría de la relatividad desde el caso especial de los sistemas inerciales al caso general de toda clase de sistemas. La clave que él mismo describió como la idea más feliz de su vida, el descubrimiento del llamado principio de equivalencia, que puede enunciarse así: en cualquier región pequeña del espacio, los efectos producidos por la gravitación son los mismos que los producidos por una aceleración. Su famosa ecuación EmC, ¿vale? Al cuadrado. Para entenderlo, imagina que te encuentras en una nave espacial. No hay planetas ni otros cuerpos que creen campo gravitatorio, lo que deja flotando en situación de ingravidez. Ahora se encienden los motores del cohete y siente una aceleración inercial. Te parecerá que algo tira de ti en sentido opuesto al movimiento del cohete, pero no se trata de una fuerza verdadera, sino de una fuerza ficticia producida por la aceleración. A estos efectos sentirás lo mismo que si te encontrases en una Tierra te encontrases en la Tierra antes del despegue, donde todo tira de ti y no es sino la fuerza de la gravedad. La expresión a todos los efectos es importante, puesto que encierra la clave para entender la teoría de la relatividad general, ¿vale? Es decir, que es para todos los cuerpos, todo lo que transita. En un sistema de referencia inercial, la aceleración se relaciona con la fuerza mediante la conocida expresión F. F fuerza esa masa por la aceleración. Acordaros, tirábamos una pelota desde el tejado. La pelota es una masa que al caer tiene una velocidad y va acelerando, es decir, va a un ritmo acelerado hasta impactar contra el suelo. Pues eso es una fuerza. La definición de ambas cosas es lo que se denomina fuerza, donde m es la masa inercial, una cantidad que representa una inercia, o en términos poco técnicos, la pereza de un cuerpo, vamos. Por otro lado, la intensidad de la fuerza de la gravedad está condicionada por la magnitud denominada masa gravitatoria. No hay motivo para que ambas masas sean del mismo tipo, ni para que se
sean proporcionales entre sí. Al soltar un cuerpo, la aceleración que sufre es proporcional al cociente entre masa gravitatoria y masa inercial. Si dicho cociente fuese siempre el mismo, objetos con la misma masa inercial caerían con idéntica aceleración. ¿Lo hacen? Pues la respuesta verificada en la multitud de experimentos es que sí. Es decir, ¿os acordáis que decíamos que caía antes una bola de hierro o una pluma? Pues las dos cosas caen a la misma velocidad porque las dos experimentan la misma fuerza gravitatoria, ¿vale? La misma fuerza de atracción. Eso es lo único que es constante. Nos encontramos, eso sí, con el problema de que a esa equivalencia, que ha de ser local, pues dos observadores, uno cayendo hacia el suelo, a sí mismos como observadores inerciales mientras caen, pero que en ninguno existe un sistema inercial que los contenga a ambos. La solución adoptada por Einstein para trabajar con el espacio-tiempo a nivel global fue suponer que está compuesto por múltiples trocitos de espacio-tiempo plano, pegados entre sí, de manera que la suma ya no es plana sino curva. Sería algo así como un balón de fútbol, que tiene una forma aproximadamente esférica a pesar de estar formado por una combinación de pentágonos y hexágonos planos. Si ponemos a una hormiga sobre cada una de esas superficies, cada una de ellas creerá que su espacio-tiempo local es plano, aunque globalmente el balón está curvado. Llegamos así a la concepción del espacio-tiempo no plano. Desde este momento, la imagen newtoniana de la gravedad como una fuerza de atracción desaparece, lo que hace realmente una masa gravitatoria, según la visión einsteiniana, es curvar el espacio-tiempo a su alrededor, ¿vale? La nueva teoría de la relatividad general debería poseer de antemano algunas propiedades como ofrecer los mismos resultados que la mecánica newtoniana, en el límite no relativista, velocidades y masas pequeñas, es decir, predecir los resultados de la relatividad especial y ser lo más sencilla posible. Este último es un requisito estético que Einstein aceptó de buen grado, convencido de que el universo podía ser algo complejo, pero no innecesariamente complejo. Tras varios años de esfuerzo, la relatividad general vio finalmente la luz en 1915. Quizá no sea adecuado hablar de causa y efecto, sino sencillamente de relaciones. El espacio newtoniano planteaba un esquema independiente de los sucesos físicos, algo así como un escenario indiferente a la obra que se representa. Como contraposición, el espacio-tiempo nos presenta la relatividad general, que es otro actor del escenario. La curvatura del espacio determinado o que determina el movimiento de la masa, que a su vez perturba y deforma el espacio a su alrededor. La utilidad de la relatividad general a la hora de describir el universo es indiscutible. Durante el siglo transcurrido desde su nacimiento ha sido sometida a todo tipo de pruebas y hasta la fecha ha superado todas. Cada vez que un experimento parece descubrir una violación de la teoría, los periódicos se llenan de titulares desafiantes de estilo: la teoría de Einstein en entredicho, solo para descubrir meses después que el edificio teórico erigido por el genio alemán permanece completamente incólume. Es decir, que de momento es la teoría más perfecta para definir todo lo que nos rodea en el espacio y a nuestro alrededor, y que es sobre lo que se sustenta la mayoría o la mayor parte del conocimiento científico hasta nuestros días. A partir del próximo día continuaremos con una primera reunificación, la gravedad y el electromagnetismo, que será el siguiente capítulo. Acordaros que podéis suscribiros y que estamos aquí para seguir creciendo en el canal, para que yo siga ganando suscriptores, que sería lo que más ilusión me hace de todo. Un abracito y os voy contando más cositas. Hasta luego.